Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos reunimos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al viernes 30 de mayo del 2025. Como dicen por ahí, se nos acabó el año, se acabó el año. Va avanzando este año y tenemos que irnos preguntando qué tanto hemos hecho. Tenemos que ir evaluando, tenemos que ir pensando qué tanto hemos avanzado. Estamos igual que al principio de año, ya vamos a llegar a mitad de año. Bueno, mis hermanos, hoy nos acompañan el grupo de oración de Castilla. Rosita, muy buenos días, el Señor la bendiga. Bienvenidos todos los hermanitos que están en la sala y que nos van a ver posteriormente. Últimamente le estamos pidiendo que nos den un cariñito, que nos den un cariñito dándole like al video, compartiéndolo. Bueno, también está terminando el mes y si quieren darnos un cariñito a través de sus ofrendas, pues, ¿por qué no? Es un servicio que se está prestando. En fin, los invitamos para que nos ayuden a fortalecer, a promocionar, a hacer crecer este servicio. Rosita, la invito para que comencemos con oración. Amén. Muy buenos días. Gracias a Papito Dios que podemos estar aquí una vez más en esta mañana. Entonces vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Papito Dios, por tener la posibilidad de encontrarnos una vez más aquí todos los días, por ayudarnos, por estar ahí con tu Espíritu Santo, por darnos esa fortaleza, esa voluntad, digamos, de poder ayudarnos porque nosotros somos muy frágiles y cada vez nos cansamos, nos hacemos de todo, entonces el Señor siempre va a estar ahí ayudándonos. Papito Dios, te damos gracias por este nuevo día, por estar aquí, por todas las familias, los hermanitos, las familias de los hermanitos, que todos los que puedan escuchar hoy esta palabra del Señor, ojalá podamos, que se nos quede en ese corazón, Señor, que con tu Espíritu Santo nos ayude a escuchar, a poder entender, a abrir ese entendimiento y poder bajar esa palabra a nuestros corazones y poder participar y tener esa posibilidad de decir lo que tú quieres que nosotros digamos, que no sea nuestro criterio, que no sea que yo pensé o que me parece, sino que sea lo que tú quieres que nosotros digamos, que nosotros nos abajemos y podamos sentir al Señor y sentir lo que quiere que nosotros hagamos. Papito Dios, te damos gracias por nuestras vidas, por todo lo que tú nos das, nos regalas esas bendiciones, por cada cosa que nosotros compartimos a diario, que no es voluntad de nosotros o porque nosotros podemos, sino es por tu voluntad, Señor, por tu amor, tu misericordia que es grande, Señor, para con nosotros. Amén. Y escuchemos tu palabra, Padre Santo. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando estaba Pablo en Corinto, una noche le dijo el Señor en una visión: no temas, sigue hablando y no te calles, pues yo estoy contigo y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Se quedó pues allí 1 año y medio enseñando entre ellos la palabra de Dios. Pero siendo Gallón procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal diciendo: este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Gallón dijo a sus judíos: judíos, si se trata de un crimen o de un delito grave, sería razón escucharlos con paciencia. Pero si discutís de palabra, de nombre y de vuestra ley, venlo vosotros. Yo no quiero ser juez de estos asuntos. Y les ordenó despejar el tribunal. Entonces agarraron a Sóstenes,
jefe de la sinagoga, y le dieron una paliza delante del tribunal, sin que Galión se preocupara de ello. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Secreas se había hecho rapar la cabeza porque había hecho un voto. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dorita. Dios es el Rey del mundo. Dios es el Rey del mundo. Pueblos, todos batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor Altísimo es terrible emperador de toda la tierra. Dios es el Rey del mundo. Él nos somete los pueblos y nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya. Gloria de Jacob, su amado. Dios es el Rey del mundo. Dios asciende entre aclamaciones. El Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad para nuestro Rey, tocad. Dios es el Rey del mundo. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis, mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis triste, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer cuando va a dar a luz siente tristeza, porque ha llegado su hora. Pero en cuanto da a luz al niño, ni se acuerda del apuro, por la alegría de que el mundo le ha dado un hombre. También vosotros ahora sentís tristeza, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Perdón. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a un momentico a darnos unos segunditos y podemos compartir esa palabra del Señor que quiere que nosotros hablemos, digamos, para que los hermanitos se escuchen. ¿Quién quiere empezar? Nancita. Muy buenos días. Buenos días, Nancita. El Señor nos da un ejemplo muy cotidiano, ¿sí? Pero muy real. Cuando la mujer da a luz, siente más que tristeza, dolor, como nervios. Pero, y el dolor físico que se siente y la ansiedad tal vez un poquito, pero eso no es nada comparado con cuando uno ve al bebé, ¿sí? La alegría de ese nuevo nacimiento, de esa vida, borra todo. Entonces, así debería ser con el Señor. Nosotros tenemos un encuentro personal con el Señor. Y teniendo ese encuentro personal con el Señor, muchas veces pasamos tribulaciones. Así porque, pues, la primera lucha, digo yo siempre, casi siempre generalmente es con uno mismo. Y esas tribulaciones a veces generan tristezas, ansiedades, como algo de desesperanza, como eso que uno a veces incluso dice, el mundo está alegre, pero yo ¿por qué estoy así? O porque me tengo que privar, algo de lo que se habló también ayer mucho.
Un momento de tristeza, como esos dolores de parto, para un nuevo nacimiento, un nacimiento en el espíritu. Ya le dijo el Señor a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y ya cuando nacemos en el espíritu, nos dejamos impregnar del espíritu y dejamos que el Espíritu Santo obre, actúe realmente en nosotros. Es la alegría que da ese momento, disipa toda tristeza, toda tribulación, disipa todo lo que esté pasando. Y hasta ese ánimo que a pesar de la tribulación, soy fuerte en el nombre del Señor y el Señor está conmigo. Y nada va a pasar, porque así como se lo dijo el Señor a Pablo en la primera lectura, Él no va a permitir nunca que se nos haga daño y la salvación ya está para nosotros. Entonces, ¿por qué? Porque es el miedo a veces, porque nos dejamos porque abrazamos al miedo. Aquí dice el Señor que no tenga miedo, porque es que el miedo necesariamente aparece casi siempre, pero yo no me debo tener de él, no me debo tener de él, no debo abrazarlo, para nada, debo abrazarlo, debo soltarlo, que el miedo entienda que el que está conmigo es más grande y más fuerte que todos mis prejuicios, que mis impulsos, que incluso el mismo miedo que a veces me inmoviliza y no me deja actuar. Y eso lo entendió tremendamente Pablo, porque lo que se narra de lo que vieron Pablo y todos los apóstoles cuando ya se dejaron, definitivamente dejaron que el Espíritu Santo actuara en ellos. Las tribulaciones tal vez humanamente aumentaron, pero su gozo y su alegría de estar cumpliendo la misión, de estar extendiendo el reino de Cristo, de estar llevando muchas almas a la salvación y a ese encuentro personal con Dios, disipaba todo. Entonces uno dice eso cuando uno dice vale la pena. Y terminó con esta frase, yo digo, el que quiere, puede. El que quiere, puede. Y el que no puede, el que no quiere ni pudiendo. Es simplemente decirle, Señor, aquí estoy, tal vez mis fuerzas flaquean, tal vez el miedo a veces me hace acordar, pero aquí estoy y el Señor, si el otro le da permiso, hace maravillas a través de nosotros y supera toda tribulación. Muchas gracias. Gracias, Nancita. ¿Quién más? Bueno, si alguien más va a participar, bien lo puede hacer y voy a compartir lo que el Señor me pone. Yo digo que lo que decía Nancita es verdad. Dice, vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Y el Señor nos pone, por ejemplo, es muy claro ese ejemplo. Bueno, casi pues todas las mujeres sabemos, la mayoría que tenemos hijos, cómo es eso. Pero que, como decía Nancita, ve, hasta uno ni se acuerda ni le da como miedo ni nada de eso, pero sí esos dolores no lo deja pensar a uno, sino solo en el dolor. Pero después que nace el bebé, pues es esa alegría. Pero la realidad, es el ejemplo que el Señor nos coloca, que eso lo sabemos nosotras las mujeres. Pero la realidad, la causa de nuestra tristeza es muy clara, es clarísima, es el estar ese alejamiento del Señor. El estar alejada del Señor, ¿qué sucede? Pues eso va a sentir tristeza, dolor, miedo, rabias, bueno, muchísimas cosas, porque ahí es cuando yo digo que cuando entra, como decía el padre el domingo, cuando uno está con el Espíritu Santo, pues tiene toda la alegría, la paz, la tranquilidad, todo lo que causa el Señor. Cuando no tenemos a ese espíritu agradable y amoroso, pues tenemos el otro, que lo dejamos entrar y ese que es todo lo contrario, enfermedades, tristezas, rabias, peleas, bueno, toda clase de cosas que uno dice, no, eso no puede ser, sí, es así. Dice el Señor, volveréis
bueno, de ese alejamiento. Entonces, ¿qué nos toca trabajar? Pues la causa es esa. La causa de la vuelta a la alegría, ya sabemos, es muy clara también. Como el Señor dice, volveré a veros y se alegrará vuestro corazón. Entonces, y nada ni nadie os quitará vuestra alegría. Pues claro, porque si tenemos ese encuentro personal con el Señor, como dice Norman, que es trabajar en eso, en sentir el amor del Señor, en dejarlo, en abrir nuestro corazón empezando y nuestra mente para escuchar y tener esa claridad de lo que el Señor quiere de nosotros. Abrimos nuestro corazón y dejamos entrar a Jesús ahí. Él va a hacer todo lo contrario, vamos a sentir la alegría, la paz. Si tenemos conflictos, no es que no vayamos a tener conflictos, pero sí lo vamos a resolver con la ayuda de Papito Dios y más tranquilos. No vamos a sentir esa explosión de rabia, de angustia, bueno, de todas esas cosas que nos pasan como seres humanos que somos, pero si estamos con el Señor, tenemos la alegría, la paz y podemos solucionar todo eso. También vemos que así como el Señor nos pone ese ejemplo y nos da las formas de cómo estar en nuestras vidas mejor y ser felices en este mundo, también es que esa causa de la alegría es lo que podamos compartir con los otros, porque muchas veces uno puede ver las personas, y yo me acuerdo que me decían varios, ay, pero es que usted, yo tengo la costumbre de tomar mucho del pelo, digo yo, porque pero entonces ya he tratado de no porque también fuesen demasiado, pero me decían, uy, no, que usted está allá con el Señor, no va mucho a la iglesia, no va no sé qué, y usted porque es así. Y yo le decía, no, pero es que el hecho de uno estar con el Señor no quiere decir que sea aburrido y triste, al contrario. Entonces ya de decirme, entonces es eso, es de esa alegría que es lo que nos da el Espíritu Santo y ojalá todos pudiéramos tener ese encuentro personal con el Señor, de verdad amar al Señor, entrar a Papito Dios en ese corazón de nosotros, que así como Él nos ama, pues imagínese nosotros a poderlo amar a Él. Ojalá podemos amar al Señor como Él nos ama. Y así como, por ejemplo, vemos en la primera lectura a Pablo amaba harto al Señor, no le importó que lo llevaran ante el tribunal y qué es lo que le iban a decir, pero así como el Señor le dijo, dice, no temas, sigue hablando y no te calles, que yo estoy contigo, le dijo el Señor a Pablo. Y mire, lo llevaron allá, no tuvo ni siquiera que hablar para defenderse o para decir por qué, porque lo estaban acusando de que él estaba diciendo cosas del Señor, de su palabra, de su amor, de todo eso, y que él no decía de las leyes. Los otros que les interesaba más que las leyes, que cumplir la ley, que tenía que decirlo de esta forma y no de aquella. Y Pablo no, pues siguió, pero vea, el Señor como le dijo, tengo muchos que lo van a defender. Y ahí él se quedó, mire, tanto tiempo más que fue año y algo más, bueno, no me acuerdo el algo, pero se quedó mucho tiempo y sabemos que un año para el Señor son 100, imagine cuánto tiempo se quedó Pablo ahí. Y así que, como dice el Salmo, Dios es el rey Dios es el rey del mundo, es del dueño de todo. Entonces, así mismo, pues que alabémoslo, que cantemos esas alabanzas, lo adoremos, todo lo del Señor y así mismo transmitimos a los otros hermanos. Entonces, hacer la tarea con eso y que ojalá esa palabra del Señor hoy nos quede un poquito, así sea un tricito por allá. Amén. Le damos la palabra a Claudita, creo que estaba de primera. Ay, no vi cuál alzó la mano. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, a mí en la primera lectura, aquí nuestro Señor, así como le dijo a Pablo que no tuviera miedo de predicar, que él siempre iba a estar con él. Entonces aquí nosotros tenemos que no tengamos miedo de evangelizar, porque el Señor siempre va a estar para cuidarnos y alimentarnos de su palabra. Entonces que sigamos para adelante. Y aquí en el Salmo bien claro lo dice, que es el Rey del mundo, que nadie como Él, que solo Él lo puede todo que es nuestro comandante, nuestro emperador, que a quién más debemos ir, o sea, cuando tengamos alguna adversidad, alguna dificultad, que solamente a Él, alabándolo, bendiciéndolo
y solicitando su ayuda, que Él siempre va a estar para nosotros. Y en el Evangelio, que por causa de seguirlo vamos a tener muchas adversidades, problemas, va a haber un revolcón en nuestras vidas, todo para cambiar muchos problemas. Eh, pero lo más lindo y bueno de todo es que todo lo que se está revolcando es para arreglarlo, para cambiarlo de sitio, para mejorar nuestra vida que está mal sin Jesús, porque así cuando vivimos sin Jesús todo está, parece estar bien, pero realmente todo está mal. Entonces cuando viene, todo cambia, todo se revuelca, pero es para un bien. Y ahí es cuando todo vamos a estar sintiendo su presencia y la felicidad de nuestro Señor, que estar con Él cuesta, pero vale la pena. Entonces, tener presente que seguir a Jesús, pues no es fácil. Es siempre tener adversidades y problemas, pero siempre va a llegar la felicidad. Amén. Amén. Ruquita, adelante. Rosita, muy buenos días y hermanito, muy buenos días, Dios les bendiga. Bueno, Amén. para mí, como siempre y hoy sobre todo especialmente, para mí esta palabra del Señor es una palabra de esperanza. De esperanza, ¿por qué? Porque Él nos dice, nadie os quitará vuestra alegría. Y vemos nosotros diariamente que hoy, por ejemplo, nos recuerda que aunque el sufrimiento, porque es que todos los días trae su afán. Hoy salí de la casa y yo decía, Señor, gracias por todo lo que nos regalas en medio de tantas dificultades también, porque todos de una manera u otra, pero el Señor siempre coloca ahí en las situaciones, coloca siempre la forma de poder arreglar todo lo que aparece al día a día. Y yo le decía, Señor, que todos los que estén sufriendo, que tengan dolor, por lo que sea, Señor, Señor, pon tu mano sobre ellos, Señor, dales la alegría del Espíritu Santo. Y mira uno que aquí, que los sufrimientos son parte de la vida, o sea, del día a día. Hoy estamos, de pronto pasamos inmunes en el día, pero de un momento a otro llegó la razón, la noticia, lo que sea, el problemita ahí que hay que resolver. Entonces, yo creo que esa alegría que proviene solamente de esa fe inquebrantable, de ese amor inquebrantable que tenemos hacia el Señor por ese encuentro personal con Él, de experienciar lo que nosotros vivimos, esas promesas, las vemos las que se cumplen en nuestra vida. Esa fe es la que nos debe dar la esperanza para vivir alegres por medio de la gracia del Señor. Solamente Él puede darnos esa gracia, esa fe y esa esperanza de que todo va a salir bien. Yo creo que viviendo, como se habla de aquí de misión como Pablo, viviendo en comunidad, viviendo esa alegría, es la única manera de nosotros poder crecer, de poder profundizar ese amor que el Señor tiene con cada uno de nosotros y la misión que tiene, como lo decía María Nancy. Yo creo que hoy, más que nada, en medio de este mundo tan revolucionado que está y con tantas cosas que se ha hablado esta semana de las personas que no quieren escuchar, nosotros tenemos que ser testigos de esa promesa del Señor, que sea nuestra alegría y que sea siempre nuestra esperanza y que nosotros seamos ese testimonio vivo, de verdad, de la gracia, porque si la estamos viviendo, que se nos note, como dice la canción, si tú adoras al Señor, que se te note. Entonces, yo creo que para mí hoy es la esperanza de verdad, la esperanza de tener a un Dios vivo, resucitado en nuestras vidas, que en medio de las dificultades Él va a estar ahí porque Él nunca se va de nuestro lado. Entonces, vivamos esa gracia y esa alegría del Espíritu Santo para poder seguir en esta misión, en esta carrera, en esta vida. Eso es lo que el Señor coloca en mi corazón. Amén. Dios les bendiga. Un abracito. Gracias, Ruquita. ¿Alguien más? En Graciela, Rosita, ahí está. Gracielita, adelante. Bueno, gracias. Bueno, una vez más nos deja ver acá esta lectura. Toda esta semana nos ha venido hablando de lo bonito del mensaje que Pablo nos deja cada día, ¿cierto? Que en la primera lectura nos dice que no temas, que sigue hablando, que sigue allí seguro, porque el Señor siempre está ahí con nosotros. Entonces él no sentía miedo, no sentía
nada aunque estas personas acá lo pasaron, ¿cierto? En cada parte donde él iba lo rechazaban, pero esta ciudad como Corincio era una ciudad romana, donde también rechazaron a Pablo y no querían escuchar la palabra, pero fue allí donde se anunció el evangelio y a los judíos, ¿cierto? En un principio, obviamente que algunos lo escuchaban, otros no, pero allí fue donde Pablo tuvo éxito. Algunas de estas personas lo escucharon y Pablo se quedó, tanto fácil que se quedó por mucho tiempo, como por año y medio. A veces nos ponemos tristes nosotros porque sí hay algunas personas que no nos escuchan, algunas personas nos contradicen, pero no tengamos miedo, sigamos ese ejemplo de nuestro Señor. A Él también, ya Él hicieron eso, nosotros no. Entonces, no tengamos tristeza, es tristeza en alegría y no nos dejemos quitar nuestra alegría a la causa que es tener la presencia de nuestro Señor dentro de uno mismo. Nosotros no podemos dejarnos opacar, no podemos dejarnos como bajarnos porque otros no nos quieren escuchar o porque nos rechazan o qué sé yo. No, tengamos presente en nuestro corazón, dentro de nosotros mismos, esa fe de amor, esa fe de que el Señor está ahí, porque no nos sintamos solos. Dios siempre está en nuestro corazón, en nuestro lado. A veces nos ponemos en verdad tristes porque no nos salen las cosas. Tenemos necesidades, muchas cosas más, pero tengamos fe en Dios, que Él es el único, Él es el Rey del mundo, Él es el único que puede hacernos las cosas que nos hagan verídicos, ¿cierto? Pero con la fe en nuestro Señor siempre. Mira, nosotros, Él nos dice que Él se va realmente, luego que es importante hacer este transcurso, ¿cierto? Pero Él vuelve con nosotros. ¿Qué nos quiere decir? Nunca tengamos desconfianza ni miedos, sino que siempre tengamos esa fe en nuestro corazón. Tengamos ese amor de Dios, que Él siempre está ahí, que no lo veamos es una cosa, pero lo sentimos. Y ese es el ejemplo que debemos de llevar a nuestra familia, a las personas que nos rodean. Tengamos esa fe en Dios y ese amor en el corazón de Él. Amén. Amén. Gracias, Gracielita. ¿Alguien más? Bueno, entonces le damos la palabra a Normita, por favor. Gracias, Rosita. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Voy a hacerles una serie de preguntas, no me las contesten, pero ustedes se las responden. Primero, una pregunta. ¿Ustedes consideran que un buen papá o una buena mamá es aquella persona que cuando recibe algo, un sueldo, un salario, se lo gasta todo de una vez? De pronto se lo gasta en comida rápida, se lo gasta en parques, se lo gasta en fiesta. Come ese fin de semana, disfruta ese fin de semana, pero el resto del mes hace pasar necesidades a sus hijos. No tiene para los transportes, no tiene para el mercado diario, no tiene para nada. ¿Ustedes considerarían que un buen papá haría esto? Y esa misma pregunta lo podríamos aplicar, por ejemplo, a, no sé, los alcaldes, los gobernadores, el presidente. He sabido por acá de un municipio cercano a Bogotá, no voy a decir el nombre, que tiene un alcalde que no repara las vías, que no invierte en seguridad, que no mantiene los alumbrados de las calles. O sea, es terrible. Pero se la pasa llevándole conciertos a la gente,
les da mercado, les da lechona. Los servicios son un desastre, los servicios públicos son un desastre. ¿Ustedes consideran que ese señor alcalde es buena persona, es un buen alcalde, es un buen gobernador, un buen gobernante? ¿Y por qué les pregunto esto así? Ahora yo les preguntaría más a nivel personal. ¿Ustedes son de los que cuando reciben algo, no sé, económicamente, se lo gastan todo de una vez? No sé, en diversión, en disfrute, en lo que sea, no sé en qué, no sé qué le gustará a usted, pero ¿es usted de los que hace eso, de los que ya? No, es que a mí me gusta, no sé, la ropa, entonces me voy a comprar ropa. Recibí una platica y voy y me la gasto en ropa, porque me gusta la ropa. Olvidándose que usted tiene de pronto obligaciones, responsabilidades, deberes que cumplir más adelante. ¿Es usted de los que a nivel económico, por ejemplo, se programa para el siguiente semestre, para el próximo año? ¿Se organiza o no se organiza? Usted dirá, Norman, ¿por qué mete este tema aquí? Porque yo creo que el Evangelio nos está hablando de eso. No a nivel material, sino a nivel espiritual. Claro, bueno sería que nosotros lo pudiéramos aplicar a todas las áreas de nuestras vidas, en todos los aspectos de nuestras vidas. En verdad os digo, vosotros lloraréis y os lamentaréis mientras el mundo estará alegre. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Hay una enfermedad en nuestra sociedad, sobre todo en la nuestra. Hablo de nuestra sociedad colombiana, hablo de nuestra sociedad suramericana, latinoamericana, en que nosotros preferimos disfrutar las cosas de una vez. Se llama inmediatismo. Queremos todo ya, rapidito. Lo disfrutamos en el momento y punto, se acabó el problema. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, cambia tu manera de pensar para que cambie toda tu manera de vivir. Cambia tu manera de pensar para que cambie toda tu manera de vivir. Imagínense ustedes a los apóstoles cuando el Señor les dice esto. Vosotros estaréis tristes. Más de uno hubiera podido decir, de los inmediatistas hubiera podido decir, ay, no. Si es para andar en problemas, si es para andar si es para que me hablen mal de mí, para que me persigan, para que me ataquen, para que me metan a la cárcel. No, yo la verdad, mejor yo no me meto en ese cuento de ser cristiano, ni de ser católico, ni de ir al grupo de oración. No, yo no. Es que a mí no me gustan los problemas. Como quien dice, yo prefiero ser feliz ahorita. Así después tenga que llorar y lamentarme por haber negado el nombre de Jesús, por haberme cerrado, por haber dicho no a Dios. Entonces, mis hermanitos, el cristianismo es una inversión a largo plazo. El cristianismo no es para los que practican la cultura inmediatista. Así no es. El cristianismo es para los que aceptan que aquí en la tierra vamos a vivir los dolorosos, sabiendo, confiando y esperando en Dios de que allá en el cielo vamos a vivir los gloriosos. Esa es la idea. Ahora, eso no quiere decir que nos echemos a morir ni que nos demos por vencidos o nos demos por derrotados. No, para nada. Para nada. Pero entonces creo que la idea concreta del Evangelio es que entendamos que como cristianos, aunque en este momento y en esta vida tengamos dificultades, crisis, problemas, ataques, persecuciones, blasfemen contra nosotros, cuando
que no tengamos la aprobación del mundo, de la gente, no sé, de nuestras familias, aunque no tengamos esa dicha en este mundo, porque es que nosotros, el ser humano necesita sentirse aprobado mucho, mucho. El ser humano necesita esa sensación de aprobación. Un cantante, un músico, un artista necesita de los aplausos, un político necesita de los aplausos de la gente para sentirse aprobado. Nosotros también necesitamos sentirnos aprobados en nuestra vida, perdón, en general en nuestra vida. Disculpen un segundito. Me dio al aire. Mi papá cuando estornudaba también lo hacía 3 veces seguidas. Entonces, la invitación clara a que cuando pensemos en caminar en las cosas de Dios, pensemos a largo plazo, aun cuando prediquemos, aun cuando evangelicemos. No le digamos a la gente, no los ilusionemos en que Dios les va a responder ya, 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 ya. Es más, aunque Dios les responda ya, hay que enseñarle a la gente que Dios tiene un propósito a largo plazo, que es mucho más grande, que es mucho mejor. No sé. Bueno, y esta semana lo dije y lo repito. Por eso es que muchas veces en los grupos de oración la gente llega buscando, por decir algo, trabajo, y el Señor le da trabajo y la gente desaparece del grupo. No vuelve nunca más. No sé, llegan pidiéndole a Dios prosperidad, llegan pidiéndole a Dios bienestar, y el Señor se lo da y chao, desaparecen, porque son inmediatistas. Y entonces se pierden de otras bendiciones que hubieran obtenido si hubieran perseverado, que son mucho más importantes, porque es que no solamente la estabilidad financiera o económica nos da paz o nos trae tranquilidad. Hay una paz que supera eso, y es la paz espiritual, la paz que Dios da, aunque no tengamos algunas estabilidades humanas o mundanas. Y yo creo que lo que Dios quiere darnos es eso, no solamente lo cercano, lo que necesitamos pronto, sino que también quiere darnos Dios lo que está más allá. No sé, en 1 año, en 2 años, en 3 años, no sabemos, no sabemos. Entonces tratemos de tener una mentalidad a largo plazo, busquemos tener una mentalidad de a largo plazo y tratemos de educar a la gente en tener una mentalidad de largo plazo. Si Pablo en la primera lectura, después de la situación que pasó, pero es que aquí hay algo bien importante y bien interesante. Y es que Pablo tuvo una visión de Dios y eso fortalece de una manera impresionante. Eso ayuda muchísimo, pero muchísimo. Y aquí me parece bonito porque como nos estamos preparando para Pentecostés, está el don de la visión. Está el don de la visión a través de un sueño puede ser. O a lo mejor estaba orando y el Señor le dio una visión. No dice cómo exactamente. Una noche estaba durmiendo o de pronto estaba orando. Una noche le dijo el Señor en una visión, le dio una visión, un don carismático, el don de tener visiones. Joel capítulo 2, verso 28 o Joel 3, 1 nos habla de eso. En los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. Sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días.
Entonces está el don de la visión, y la visión a uno le da fuerza, le da cimiento, le da raíces, le da claridad. La gran mayoría de las personas no le piden una visión a Dios. Señor, dame trabajo. Señor, dame salud. Señor, que mi esposo deje de hacer esto, aquello, lo otro. Que mi esposa deje de hacer esto, aquello. Que mis hijos, Señor. Que el jefe, Señor. Que la jefe, Señor. Pero no le pedimos una visión a Dios. Señor, muéstrame, háblame, guíame, oriéntame. Dime, Señor, qué debo de hacer, cómo debo de actuar, qué va a pasar. Y bueno, ¿qué pasó en la visión? Le dijo, no temas, sigue hablando y no te calles. Razones. O sea, la orden es esa, el mandato es eso. Uno, no temas. Sigue hablando, no te calles, no te calles. Y ahora le justifica y le dice por qué. Dice, uno, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Y nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño. Este testimonio lo he contado varias veces en la comunidad y lo cuento otra vez. Hace bastanticos años, cuando el padre Diego Spitia nos pidió el favor que fuéramos a misionar a Chaparral, Tolima, a la parroquia del Divino Niño, si no estoy mal. El Señor de la Misericordia. Jesús de la Misericordia. La guerrilla le dijo al padre que no podía llevar misioneros. Los misioneros aquí en Bogotá hicimos un retiro, hicimos un ayuno de 7 días, hicimos un retiro y oramos y le pedimos al Señor que nos respondiera qué quería Él. Y no sé, bueno, 7 días de oración el Señor nos respondió una frase así de chiquitica. Nos dijo, no tendrán que derramar una sola gota de sangre. No nos dijo más. No tendrán que derramar una sola gota de sangre. Así, esa fue la frase, en revelación de Dios. Llamé al padre Diego y le dije, padre, si hay misión. ¿Por qué, mijo? Y padre, porque el Señor nos habló y nos dijo, no tendrán que derramar una sola gota de sangre. El padre habló con la guerrilla y les dijo, qué pena con ustedes. Los misioneros van a venir porque el Señor, porque oraron y el Señor les dijo, no tendrán que derramar una sola gota de sangre. Y la guerrilla les dijo, bueno, que vengan. Y nos pusieron unas condiciones, que no estuviéramos en caminos de trocha después de las 6 de la tarde, en fin. Nos pusieron algunas condiciones. Fuimos, hicimos la misión, nos topamos con la guerrilla frente a frente, cara a cara, pero no tuvimos que derramar una sola gota de sangre. La visión a uno lo fortalece. Y yo creo que hay muchos hermanitos que no han comprendido eso, mis hermanos. Si oráramos más, si le pidiéramos al Señor que nos diera revelación, que nos diera visión, que nos mostrara, haríamos las cosas mucho mejores y no a la topa tolondra. No seríamos inmediatistas, iríamos un paso más adelante de los demás. Yo los invito a que le pidan al Señor. Si usted tiene un problema, una dificultad, no se angustie, no se desespere, aguante. Ore y pregúntele al Señor. Señor, después de esto que vendrá, muéstrame, te lo pido por favor. Ilumíname, ayúdame, guíame. Y la respuesta puede venir a través de un sueño. La respuesta puede venir a través de la palabra de Dios. La respuesta puede venir a través de una persona. Solo Dios sabe. Entonces, había tenido una visión y en esa visión era claro Dios. No temas, sigue hablando, no te calles, yo estoy contigo, nadie te pondrá la mano encima para hacerte daño. Y aquí hay una razón importantísima, porque tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. Ah, ya. Aquí el detalle no es la bendición individual. No es para que Pablo saliera y dijera, yo voy a seguir haciéndolo porque como nadie a mí me puede tocar, yo soy intocable. Yo soy intocable, a mí nadie me puede tocar porque Dios está conmigo. No era en ese contexto de orgullo y de vanidad y de prepotencia y de altivez. Como soy el consagrado de Dios, entonces a mí nadie me puede decir nada. No, a mí nadie me puede tocar, a mí nadie, no, así no era.
Hay un propósito de Dios y el propósito es claro, es salvar almas. Tengo un pueblo numeroso en esta ciudad. O sea, no es bienestar por bienestar, no es paz por tener paz, no es protección por protección, eso es inmediatismo. Es que más adelante Dios tiene un proyecto y ese proyecto es llegar a más corazones y a más almas y salvar más personas. Ese es el proyecto de Dios. Nuestro problema cultural, sociocultural es ese, mis hermanos, que somos inmediatistas. Y entonces le decimos al Señor, sáname, y el Señor dice, pues, ¿y para qué quiere que lo sane? Ah, no, porque no quiero estar enfermo. Y el Señor dice, no, así no es. Libérame, Señor. ¿Y para qué quiere que lo libere? No, pues porque no quiero estar oprimido. No. Prospéreme, Señor. ¿Y para qué quiere que el Señor lo prospere? Porque quiero estar bien. Porque quiero poder gastarme la plata que yo quiera, en lo que yo quiera, cuando yo quiera y donde yo quiera. No, así no es. Mis hermanos, supieran ustedes todo lo que cuesta, todo lo que sufre, todo lo que pesa. Tratar de cambiar la mentalidad de un pueblo tan difícil. Es bien difícil. Pero aquí lo seguimos intentando. Se quedó pues allí 1 año y medio, enseñando entre ellos la palabra de Dios. Por eso, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se abalanzaron de común acuerdo contra Pablo y lo condujeron al tribunal, diciendo, este induce a la gente a dar a Dios un culto contrario a la ley. Les importaba más respetar la ley que respetar a Dios. Bueno, allá cada quien con sus propios líos. Iba Pablo a tomar la palabra cuando Galión dijo a los judíos, judíos, si se tratara de un crimen, un delito grave, sería razón de escucharos con paciencia, pero si discutís de palabras, de religiones, de nombres, de vuestros dioses, de vuestras cosas, pues véanlo ustedes mismos. Yo no quiero ser juez de esos asunticos. Les ordenó entonces despejar el tribunal, los sacó, los echó. Entonces agarraron a Sóstenes, el jefe de la sinagoga, el que se había convertido ayer, y le dieron una tremenda paliza delante del tribunal, como para que pues la gente quedara clara, sin que Galión se preocupara por ello. Pero a Pablo no lo tocaron. Pablo se quedó allí todavía bastantes días. Perfectamente si hubiera podido ir, hubiera podido haber dicho, no, esta cosa, a mí no me gusta, esta situación está muy terrible, yo mejor me voy. Sin embargo, se quedó, porque había una meta, un propósito, salvar almas. Había un pueblo allí que lo estaba esperando. Estaba esperando que él predicara, que levantara la voz, que anunciara el evangelio. Luego se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencreas se había hecho rapar la cabeza. Aquí aparece un rasgo de misticismo en Pablo. Ay, Norman, como Pablo hacía eso, yo también me voy a mandar a pelar la cabeza para que todos sepan que yo estoy haciendo un voto. No. Ni raparse la cabeza, ni dejarse crecer el pelo, ni la barba, ni andar por ahí en la calle con harapos. Eso ya no. Esos signos de misticismo ya no tienen mucha validez. Lo que tiene validez es el cambio de mentalidad y el cambio de corazón. Lo externo es totalmente pasajero. Lo que realmente importa es lo de adentro. Entonces, estos signos de misticismo que todavía se da por ahí en algunas personas, pues aunque parecen bonitos, son llamativos, la gente admira estas cosas, pues en nuestra época diría yo que están mandados a recoger. La pregunta clave entonces es, ¿qué reina en nosotros? ¿Qué queremos que reine? ¿Que reine el inmediatismo? ¿Que reine el bienestar inmediato? ¿Que reine la comodidad inmediata? ¿Que reine que Dios me bendiga ya? Y punto, lo demás no me interesa, lo demás no cuenta. ¿O es Dios el que reina en mi vida?
Dios es el rey del mundo y no solamente de mi vida. Dios reina sobre todas las cosas. ¿Ustedes creen, por ejemplo, que a Dios se le ha salido Venezuela de sus manos? ¿Ustedes creen que a Dios se le salió Nicaragua de sus manos, en donde ya no se puede hacer misa? ¿Ustedes creen que Colombia se le salió a Dios de las manos? Así como Argentina vivió tantos años bajo esa dictadura, hoy es libre, bendito sea Dios. Así como El Salvador también vivió bajo otra dictadura parecida, pero no igual. Hoy es libre. Nosotros también confiamos en que Venezuela, Nicaragua, Cuba, Colombia, Bolivia, Brasil, Perú, Ecuador, Chile, seremos libres. Porque el mundo no se le ha salido de las manos a Dios. La iglesia no se le ha salido de las manos a Dios. Los malos no se le han salido de las manos a Dios. Y los buenos no nos queremos salir de las manos de Dios. Queremos que Él reine y gobierne. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo. De pronto habrá quienes dicen, uy, no, qué estruendo, qué gritería. El miércoles en el grupo de oración en San Cristóbal terminamos con un grito de júbilo y todo el mundo gritaba. Y yo decía, ¿qué tal que después nos regañen? Yo pensaba por adentro, ¿qué tal que nos regañen? ¿Qué tal que nos critiquen? ¿Qué tal que se burlen de nosotros? ¿Qué más da? Porque el Señor Altísimo es terrible, o sea, poderoso, emperador de toda la tierra. Él nos somete los pueblos, nos somete, cuidado con esa S en el nos, no es no somete, sino nos somete los pueblos, nos sojuzga las naciones. Él nos escogió por heredad suya, somos herederos, soy heredero de Dios. Gloria de Jacob, su amado. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Nos estamos preparando para este domingo celebrar la fiesta de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Dios asciende entre aclamaciones, el Señor al son de trompetas. Tocad para Dios, tocad, tocad para nuestro Rey, tocad. La guitarra, los tambores, los instrumentos, el teclado, las panderetas, bueno, yo no sé cuántas. Alabemos al Señor, démosle gloria, porque a Dios no se le ha salido nuestra vida de sus manos, porque Dios quiere algo más para nosotros y porque nosotros estamos entendiendo y cayendo en la cuenta de que no tenemos un Dios inmediatista, sino que tenemos un Dios que planea y que programa a largo plazo. Que Dios les bendiga, mis hermanos, muchísimas gracias. Gracias, Normita. Vamos a darle gracias al Señor, esa palabra tan maravillosa que nos ha dado hoy. Gracias, Papito Dios, por todo lo que ese desayuno tan agradable, grandioso, maravilloso que nos ha dado hoy, Señor, que ojalá con tu ayuda, con tu Espíritu Santo, siempre tengamos eso en el corazón y podamos ver esas maravillas que el Señor hace, que así tengamos tristezas, sabemos que es pasajera si estamos con el Señor, si al abrimos ese corazón y en el primer lugar es nuestro Señor, entonces nuestra alegría va de tristeza a la alegría va a pasar y va a ser para siempre. Gracias, mi Señor. También con la mamita María. Gracias, mamita María, por siempre estar ahí con nosotros, ayudarnos para que no nos olvidemos y no nos cansemos y que perseveremos porque tú eres ese modelo que siempre tenemos ahí. Amén. Gracias, mamita María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo, que seamos alegres, teniendo ese número uno en el Señor en nuestros corazones, que sea nuestro tesoro, nuestra alegría para siempre y que le cantemos, le alabemos, que sea nuestro primer lugar, nuestra alegría y nuestro gozo, el Señor. Amén. Para que con el Espíritu Santo, junto con Mamita María, siempre dispongámonos a abrir nuestros corazones para ser llenos de esa fe que Él quiere y poder llegar a otras personas con todo el amor y la paz. Amén. Amén. Señor, hoy quiero pedirte
especialmente, papito Dios, que me ayude a vencer todas estas dificultades. En su presencia, Señor, te entrego todo, papito Dios, y quiero creer y sentirte siempre a mi lado. Gracias, Señor, por tu bendición siempre. Amén. Amén. Para que nuestra esperanza y nuestra confianza siempre esté en nuestro Señor. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo confiemos firmemente en el Señor y abramos nuestros corazones. Amén. Para que nos desacomodemos y dejemos de caer en el inmediatismo y que sea Dios guiándonos. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a todos los hermanitos. También tenemos invitación para los grupos presenciales. Estamos todos los días de lunes a sábado en diferentes partes. Entonces, los que deseen formarse en aprender más del Señor para sentir ese amor del Señor, que es grande y maravilloso, y así como nos dijo hoy su palabra, vamos a sentir tristeza, pero la tristeza es por alejarnos del Señor, porque los problemas vienen, pero si estamos con el Señor lo vamos a solucionar y es mucho más fácil. ¿Y cómo aprendemos eso? Y no nos ahogamos en un vaso de agua, pues siguiendo a los grupos de oración, que estamos en todos los lados y en todas partes. Entonces está en el flyer, está el lunes en Subia, Fusagasugá, el martes en el Ricaurte, el miércoles en San Cristóbal Sur, el jueves en Castilla, el viernes en Arbolizadora Alta y en Bosa, y los sábados en el norte. Entonces está también un teléfono, si necesita más información, dirección o hora, todo está ahí para que pueda participar y pueda poder tener ese encuentro, ese caminar con el Señor. Así aprende uno. También invitación para todos los jóvenes que quieran participar en el rosario a las 3 de la tarde. Es un rosario de liberación, bueno, hay muchas oraciones que se pueden poner en práctica ahí para las necesidades de cada uno, lo puede poner ahí y se ora por esa petición. También agradecerles a los hermanitos que puedan tener esa ayuda, esa forma, así sea poquito o mucho. Diosito le agradece porque la comunidad necesita muchas cosas, pagar el canal, pagar para las misiones. Entonces, sea poco o mucho, el Señor se lo va a agradecer. En el NECI de Milena Bermúdez al 301-551-2161. Pueden hacerlo ahí. Y también invitación para la Fórmula 1 a los jóvenes que quieran participar, que estén desorientados, que quieran tener ese encuentro con el Señor. Todo eso es maravilloso. Y ahorita que los jóvenes no saben para dónde ir, viven como en ese vacío, esa soledad, es maravilloso. Ojalá puedan ir muchísimos y aprovechar esta oportunidad que hay. Es en junio 20, 21 y 22. Está el retiro para ellos y van a pasar maravilloso, van a salir nuevos de allá. Entonces participen, que vale la pena. Ahí la información está en el 304-583-7111 o en el 300-677-3027. Ahí tienen más información, todo eso, en lo que quieran saber. Y nuevamente mañana a las 8 de la mañana encontrarnos otra vez con nuestro desayuno agradable por este mismo canal y a la misma hora. Muchas gracias a todos y un bendito. ¿Alguna vez has querido escapar de la realidad por un minuto? Desconectarte de todo y no pensar en absolutamente nada. Pues si te pasa lo mismo que a mí,
Anímate a acompañarme a vivir esta experiencia de retiro juvenil al estilo Fórmula 1, una carrera para salir de todo el estrés y para olvidarse por un minuto de la realidad.